Con las conclusiones que saquemos, está previsto que hagamos una propuesta al propio Ministerio para incluir a estos hogares con pobreza energética entre los consumidores beneficiarios de lo que se llama el bono social. Cuando hablamos de pobreza energética, estamos hablando especialmente de pobreza general, y ese es el principal problema. Y por eso, una de las consideraciones previas concluyente, que es el volumen de ingresos en los hogares, esa es la causa más relevante de las situaciones de pobreza energética en Aragón, sin ninguna duda. Podemos ver cómo las características edificatorias de la vivienda y el de las instalaciones disponibles tienen un impacto relevante y que muy relevante es el impacto de las instalaciones de la vivienda. En estos aspectos, los análisis cuantitativos y cualitativos que se han llevado a cabo, bien a través del estudio de los hogares directamente, gracias a la colaboración de servicios sociales y ONGs, y bien a través del análisis cualitativo de los más de 40 expertos consultados, son coincidentes.